Bueno, quería dar una breve introducción, la voy a hacer más breve para no atrasarme, hablando un poquito de lo que es esto de la Semana Santa, porque me vienen muchas preguntas, muchas personas me hacen preguntas. En esta semana me hicieron una pregunta que me dicen, hermano, pero eso es Semana Santa, eso es cristiano. ¿Cómo nosotros los cristianos debemos ver la Semana Santa? Mi respuesta fue sí y no. Y el hermano se me adelantó un poquito en ese tema por la cuestión que estaba hablando de la Navidad, porque es el mismo principio. Gloria a Dios. Nosotros podemos utilizar el mismo principio aquí. Para nosotros los cristianos, Semana Santa son todas las semanas. Porque todas las semanas nosotros anunciamos a Cristo. Anunciamos su vida, su muerte, su resurrección. Amén. Anunciamos el Evangelio. Entonces, para nosotros los cristianos, todas las semanas son Semana Santa. Pero tampoco podemos decir, irnos al extremo de decir, no, que el que está celebrando esta Semana Santa, la llaman así, esté pecando. Vamos, la palabra bien nos dice que no juzguemos al hermano por comida ni bebida ni por día, ¿verdad? Entonces, es importante también entender que este tiempo, donde tanto como el de diciembre, que llaman la Navidad, tanto como en este tiempo, que las personas realmente sabemos que no lo hacen como Semana Santa, pero lo hacen como Semana Zángana, que llamo yo, porque lo utilizan más es para viajar, para salir, para hacer fiestas, para consumir licor. Realmente no le toman la importancia que supuestamente debería tener, ¿no? Que es celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, nosotros podemos utilizar estos días para predicarle a la gente, para hablarle a la gente. Mucha gente tiene el oído porque ve, se emocionan, ponen Telemetro, ponen los canales, están pasando películas de la Biblia, están pasando películas de Jesús y la gente se entusiasma más en preguntar cosas. Y no está mal utilizar esto, porque se abre un campo para la predicación. Es más difícil predicarle a una persona cuando no te habla, a una persona que, oye, vi la película y, oye, es que, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Tenemos ese campo. Eso como una breve exhortación a que lo hagamos, ¿no? Lo mismo en diciembre. No vamos a condenar que Jesucristo no nació en diciembre. Bueno, está bien, no nació. Pero también eso nos abre campo porque la gente realmente a veces pregunta cosas. No quiero decir que todo el mundo lo haga. Hay personas que no, que utilizan eso con el mismo fin. Pero bueno, vamos al tema, que son las 7 palabras de Jesús en la cruz. Entonces ya hablamos de la Semana Santa, ¿verdad? Para los cristianos esta semana es importante. Vamos a hablar un poquito del contexto de lo que sucede en ese momento donde Jesús va a hablar esas 7 palabras. Y tal vez no voy a pedir ahorita que vayamos a muchos textos bíblicos, lo voy a leer rápido para adelantar el tiempo y poder cumplir con la enseñanza. Pero vamos a indagar en el contexto, ¿verdad? Ya nosotros sabemos, como la hermosa canción que acaban de cantar las hermanas, nuestro Señor Jesucristo va en camino al Calvario, va en camino a la cruz, ¿no? Suceden todas estas cosas. Llega el momento que llegan allá. Aquí tenemos algo muy importante que ver. ¿Qué personajes hay en ese sector? Nosotros podemos decir, bueno, están los judíos pidiendo, los judíos, me refiero al Sanedrín, los altos sacerdotes, pidiendo la muerte de Jesús, pidiendo la muerte de Jesús. Por otro lado estaban los romanos, ¿verdad? Y si podemos recordar un poquito el contexto, unos días antes de que sacrificaran a nuestro Señor Jesucristo, lo estaban recibiendo con palmas cuando entró a Jerusalén. ¿Se recuerdan eso? Hosana al Rey, Hosana. Tenemos que entender qué sucedía aquí, porque hay una perspectiva totalmente diferente, totalmente distinta. Nos conseguimos unos días antes con que los mismos judíos recibían a Jesús de una manera tan bella, tan hermosa, y días después ellos mismos eran los que estaban diciendo crucifican, ¿verdad? Probablemente entre ese grupo de judíos estaban el grupo de los judíos que creían, bueno, este tipo hace milagros, este va a ser el rey de Israel, este es el que nos va a liberar del yugo de los romanos. Ellos querían un guerrero, ¿verdad? Querían un guerrero que combatiera contra los romanos, crear un ejército, porque Jesús tenía mucha gente. Aquí está perfecto, ese es el rey de nosotros. Pero cuando se encuentran con otra cara de la moneda, cuando Jesús lo atrapan, cuando Jesús, él mismo dice que su reino no es de este mundo,
y que tiene que morir, ahí cambia la cosa. Ahí cambia hasta para el mismo Judas, si se dan cuenta en el contexto, ¿no? Judas, en el momento que Jesús empieza a hablar estas cosas, dice, no, aquí como que no es el camino, este no es el Mesías que yo estoy esperando. Un Dios que va a morir. No, para nada, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar leyendo un poquito, porque quiero entrar en el contexto de lo que es esto. Vamos a leer lo que dice, si quieren anoten, yo lo voy a leer. Primera de Corintios 1:18. Y esto va en el contexto de las personas que están ahí en la crucifixión, ¿verdad? Todos los que están ahí. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. ¿Verdad? Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Dice la Escritura. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Amén. Aquí nos encontramos con ese mismo panorama. Para los judíos, tanto como para los gentiles, era locura esto. Porque para los gentiles muchos de los romanos, muchos de los griegos, ellos creían en un Dios. El otro día estaba comentando con la hermana Elba, ¿verdad? ¿Cierto? Me hizo recordar, estábamos hablando, ellos esperaban un Dios como el Dios Zeus, como el Dios, dioses fuertes. ¿Y a quién le cabe esa locura de un Dios que va a morir? ¿Ustedes creen en un Dios que va a morir? Este día veía una película que no narra exactamente lo que está en las escrituras, pero tiene sentido, en el que en el momento le decían los romanos a los cristianos, ¿cómo ustedes creen en un Dios que murió en la cruz? Nosotros tenemos Dios vivos, Dios fuertes, Dios poderosos, ¿verdad? Pero aquí habla la escritura de que Dios mismo los vuelve locos a ellos, porque hace de los que no son sabios, de los menospreciados, Dios les da la verdaderamente sabiduría, que son los otros que no pueden entender, porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Entonces, Dios destruye la sabiduría de los sabios. Pero bueno, vamos a hablar, ya hablamos un poquito del contexto. Yo quería meternos ahí para que entiendan más o menos quiénes eran los personajes que están ahí. Y la primera palabra que nos encontramos en la crucifixión de Jesús está en Lucas 23:34. Vamos a la palabra. ¿Qué dice Lucas 23:34? 34. Amén. Nos conseguimos a Jesús ya en el lugar de la crucifixión. Recordemos que hay muchos teólogos que difieren, historiadores, en cuánto tiempo tomó esto. Yo personalmente, Daniel, considero a lo que estudié de historia, que ese tiempo de la crucifixión duró bastante. Duró promedio como unas 6 horas. Por el tiempo que habla, por todo lo que sucedió, por todo. Sucedió más o menos como desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Un periodo bastante grande en el que nuestro Señor Jesucristo sufrió bastante. Bueno, vamos a leer Lucas 23, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Aquí nos conseguimos con la primera palabra que dice Jesús. La primera palabra que dice Jesús, la primera oración que da en la cruz, después que lo azotaron, después que lo golpearon, estaba sangrando con las espinas, con la corona de espinas. ¿Y qué es lo primero que dice? Padre, perdónalos. Wow, tremendo, ¿no? Nos conseguimos con eso. Vamos a ver, aquí nos vamos a conseguir con algo. Puse punto número 1. Nos vamos a conseguir con un Jesús intercesor, ¿verdad? Vamos a hablar que en la primera oración que él da, la primera palabra está intercediendo, ¿verdad? Porque dice perdónalos. Un Jesús
intercesor y como se llama este ministerio, un Jesús con compasión. Amén. Con compasión por las almas. Amén. Yo me imagino a Jesús viendo todas esas cosas y él viéndose antes, sentado en su trono con el Padre y diciendo, wow, si supieran, si realmente esta gente supiera a quién están crucificando. ¿Ah? Y Jesús, en vez de tener odio en él, en vez de mostrar porque ya era mucho, o sea, estamos hablando de varias horas de sufrimiento. Nosotros yo creo que no aguantamos ni 2 horas en una cola, en un tráfico o en algo cuando ya estamos diciéndole bendiciones al carro que no se mueve o cosas así, ¿no? Pero Jesús, no. Jesús muestra un carácter diferente. Y aquí nos enseña a nosotros a eso, ¿no? A mostrar un carácter diferente. Él nos enseña a trabajar con compasión, como acabo de hablar. Leamos lo que dice 1 de Timoteo 2:5. Los que quieren seguir la enseñanza y la anotan, yo la voy a estar leyendo y así luego la pueden leer en su casa. 1 de Timoteo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Ya ven? Aquí el mismo Jesucristo, cuando está en la cruz y dice perdónalos porque no saben lo que hace, está mediando por la humanidad, ¿verdad? Y es de sentirse halagado, ¿no? Al sentir eso, que es nuestro Señor con tanto sufrimiento. Nos enseña a perdonar a nuestros enemigos. Otra enseñanza que tenemos que captar de esas palabras es que Jesús mismo, si nosotros nos decimos cristianos y nos decimos cristiano, ¿qué es cristiano? ¿Ah? Ser un Cristo aquí en la tierra, ser un embajador de Cristo aquí en la tierra, ser otro Jesús aquí, ¿verdad? Y lo primero que enseña Jesús aquí es perdona a tus enemigos, perdónalos. ¿Ah? Porque Jesucristo, siendo Dios aún, ahí está pidiendo perdón por ellos. Leamos lo que dice Mateo 5:44. Para los que notan, dice: porque yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Es la misma enseñanza que viene dando Jesús. Y ahorita, en los últimos momentos de la cruz, Él aún se atreve a orar por esas personas. ¿Y qué nos enseña a nosotros? Nosotros siempre queremos pagar con mal. Cuando nos hacen cualquier tontería, a veces son tonterías. ¿Ah? Pero lo que le hicieron a Jesús no es una tontería. Y aquí el Señor nos enseña a decir, perdónalos. ¿Verdad? Pareciera que Jesús aquí solo está perdonando a los judíos y a los romanos. Es que, si vemos esta enseñanza, si vemos esta enseñanza por encima nada más y decimos, bueno, Jesús dice perdónalos porque no saben lo que hacen. Y analizamos, bueno, porque ¿a quién le dijo eso a Jesús? Cualquiera podría responder, a los judíos que estaban ahí diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. O no, también a los romanos que lo crucificaron, ¿verdad? Que eran malvados, eran idólatras. Yo les tengo una mala respuesta. Él lo estaba diciendo por usted también. Porque nosotros somos tan malvados como los judíos y como los romanos de ese momento. Él estaba ahí intercediendo por usted, por usted, por usted y por mí. Él estaba intercediendo por todos. Así que nos tenemos que quitar esa arrogancia de que Jesús, ay, pues sí, que malos los judíos, que malos los... No. Qué malos ellos no, qué malos somos. Qué malos somos. ¿Verdad? Y hay que aclarar una cosa, hermano. Todo eso lo transferimos a este tiempo. Y eso que usted acaba de decir es la realidad. Pero también hay que hacer una aclaración. Cuando Él está ya, porque Él lo está hablando esto desde la cruz, y decimos que los judíos crucificaron a Cristo. A Cristo no lo crucificaron los judíos, tampoco los romanos. Era un mandato de Dios que Él pasara por esto. Amén. Y si aquellos eran malos, nosotros somos peores. Porque nosotros cuando cometemos pecado, aún siendo cristianos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos volviendo a ofenderlo a Él de tal manera que podemos decir que lo estamos poniendo en la cruz otra vez.
¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Le enseña que sin sangre no hay remisión de pecados. Pero si volvemos y pecamos deliberadamente, entonces, ¿qué sangre nos puede limpiar? ¿Hay remisión de pecado de la manera como habla la palabra y él enseña allí? Si la sangre es derramada una vez, una sola vez y dura toda la vida, no la va a derramar de nuevo. Aquel tiempo él puso su vida y hoy él la pone por cada uno de nosotros. Pero recordemos eso, hermanos. Por eso es importante esto, que no debemos de pecar deliberadamente. Amén. Porque qué sacrificio ya se puede lograr con una sangre que ya fue derramada. Amén. Debemos de ser prudentes y entender que si pecamos deliberadamente lo estamos haciendo muy mal y que podemos entrar en juicio por eso. Óigalo bien, porque lo sabemos. ¿Qué es lo que dice la misma palabra? Que mayor condenación hay para los que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Por eso esto de las 7 palabras que el Señor está enseñando, porque Él es que está allí arriba clavado. No fue usted ni fui yo. Debemos de tener mucho cuidado. Ok, vamos a pecar todos los días. No estamos diciendo que no vamos a pecar, pero no deliberadamente. En una palabra, el pecado no mora en nosotros. Pero si lo hacemos, si usted comete el mismo pecado 10 veces, hay problemas. Amén. Amén, gloria a Dios. Hay problemas. Eso. Entonces, vamos a ver otro punto de esto que nos enseña Jesús a través de la primera palabra. Todavía no estamos en la primera palabra. Es que hay mucha enseñanza sobre eso. Más bien las acorté. La importancia de orar, ¿no? ¿Qué importancia nos enseña nuestro Señor Jesucristo ahí? La importancia de orar. Si vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, comenzó con oración. Comenzó con oración. Vamos un momentito a lo que dice Lucas 3:21. Y esto aconteció cuando Jesús iba a ser bautizado. Miren lo que dice Lucas 3:21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Comenzando su ministerio, claro. Fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y orando. O sea que Jesús comenzó su ministerio orando. Amén. Y aquí casualidad, ¿no? Nos lo conseguimos justamente en el lugar de la cruz, orando. Orando. ¿Verdad? Entonces aquí nos da otra enseñanza. Otra enseñanza de esto que sucedió en estas 7 palabras. La importancia de la oración. La importancia de la oración. ¿Cuánto más nosotros no debemos orar si el mismo Jesús, siendo Dios, oraba? ¿Eh? ¿Cuánto más no debemos clamar a Dios todos los días? Dice Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí Jesús estaba orando por usted. ¿Ah? Jesús anticipaba la oración, ¿verdad? Aquí vemos también aquí en esto que está sucediendo aquí, en la primera palabra, porque en todas las palabras vamos a ver un cumplimiento profético. Y el hermano hoy trajo el texto específico, el Salmo 22. El Salmo 22 tenemos que entender algo, no tenemos que tomarlo para nosotros, como dijo él, porque hay mucha palabra profética que habla de Jesús. Lo mismo con Isaías 53. Dice Juan 17:20, mas no ruego por esto. Ya se estaba adelantando, ¿verdad? Aquí vemos también el cumplimiento profético. Cristo debía orar. Lean lo que dice Isaías 53:12. Dice: por tanto yo daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contada con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por sus transgresores. Y orando por sus transgresores. O sea que esto que está sucediendo aquí en este momento, que él está orando por sus transgresores, eso ya estaba escrito años atrás. Ven, Jesús vino a cumplir las escrituras. Amén. Es importante saber todas estas cosas por muchas razones, porque a veces tomamos textos del Antiguo Testamento agarrándolos para otras cosas y no entendemos el verdadero significado de lo que iba a suceder con Jesús. Hasta el día de hoy, estos mismos textos de Isaías lo tienen los propios judíos en sus sinagogas.
Pero todavía ese velo que Dios les puso cuando Moisés bajó de allá del monte con las tablas, aún ese velo no les ha sido quitado, dice la Escritura. Por eso ellos no entienden esto, ¿no? Entonces aquí vemos el cumplimiento, ¿no? Que derramó su vida hasta la muerte, dice, y que oró por sus transgresores. Otra cosa que vemos también aquí, que es la primera vez que Jesús rogó por perdón al Padre. Si ustedes ven la vida de Jesús, es la primera vez en el momento de la cruz que Jesús ruega al Padre por perdón para las personas. Usted dirá, no, yo creo que sí, anteriormente él mismo perdonaba. Amén. Anteriormente lo que le dijo a la mujer, Amén. que le dijo, vete, tus pecados son perdonados. Él mismo perdonaba, pero esta vez sucede algo totalmente distinto. Jesús ruega al Padre por perdón. Ya hablamos un poquito que él tenía que cumplir las Escrituras. Ya estaba escrito de que él orara por sus transgresores, ¿no? Y por muchas causas más. Vámonos a la segunda palabra del primer texto que estamos leyendo, de la primera palabra, de las 7 palabras, pero la primera que estamos viendo. No saben lo que hacen, dice Jesús, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Se nos vienen muchas preguntas. ¿Acaso entonces cuando nosotros cometemos pecados que no sabemos que es pecado, no serán contados como pecado? Y esa pregunta me la hicieron, hermano. Si aquí la palabra dice, perdona a los que no saben, porque no saben lo que hacen, entonces Jesús está diciendo, bueno, perdónalo porque ellos no sabían lo que hacían, entonces, por consecuencia, perdónalo porque van a tener una excusa. Pero no, la misma Escritura nos dice que no tendrán excusa, ¿verdad? Entonces vamos un poco más allá. Cuando nos conseguimos en Hechos 3:21, pues ahora, hermanos, sé que... Ok, no, aquí me equivoqué de texto. Me disculpen, debe ser Hechos 3:17. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros gobernantes. Aquí está hablando los apóstoles en Hechos, y le dice que también saben que ustedes crucificaron a Jesús y hacían esas cosas por ignorancia. Pero yo me voy mucho más allá del texto, pues Jesús realmente esa oración que está haciendo, la está haciendo a futuro por los que íbamos a creer en Él. ¿Por qué porque los que íbamos a creer en Él? Porque obviamente ya hay un arrepentimiento, ya el Espíritu Santo está morando en ellos, ya los llevó a suplicar perdón. Y por eso Jesús dice que los que en ese tiempo no entendían lo que hacían, pero ya son humillados, son perdonados. Entonces esa oración va más que todo para ellos, porque recuerden lo que acabamos de escuchar de Jesús, cuando dice, mas no ruego solamente por estos, se refiere a los apóstoles, sino por los que han de creer en mí. Futuro, ¿verdad? Pero no está diciendo por todos, ¿verdad? Porque en ese caso no saben lo que hace, caería simplemente para todos. Y sabemos que la Escritura no puedes tener una excusa delante de Dios a decir, yo no sabía que eso era pecado y lo cometí, o yo no sabía que no te debía matar, Jesús. No cuenta para ello, ¿verdad? Por eso en Hechos 3:17 nos dice, ahora hermanos, sé que por ignorancia, le está diciendo ahora hermanos a los que ya tenían el Espíritu Santo, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vosotros. Lo mismo que hizo el mismo apóstol Pablo cuando era Saulo. Exacto. Muchas cosas hizo por ignorancia. El mismo Pedro que estaba hablando ahí en Hechos lo hizo también. El mismo Pedro, ¿verdad? Muchas cosas fueron por ignorancia, pero no podemos, aquí tenemos que hacer esa distinción. Por eso llegué a ese texto, porque yo me di cuenta y digo, bueno, ¿verdad? Jesús dice, es que me contradijo porque digo, no saben lo que hacen, y la Escritura dice que no tendremos excusa. Entonces, como no saben lo que hacen y aún así pidió perdón, se pidió que hubiera perdón para ellos, para los que han de creer, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué dice número 15, 22 al 25, anótenlo. Y cuando erráis y no hicieres todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés,
desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por un holocausto y con su ofrenda, y su liberación conforme a la ley, y un macho cabrío de expiación. Yo puse este texto del Antiguo Testamento porque estas son las leyes que se le daban a Israel, ¿verdad? Pero aquí nos está dando, porque todo eso recuerden que eran tipo y sombra de lo que había de venir, lo que ahora es la iglesia, ¿no? Aquí dice prácticamente que los que hacían las cosas por ignorancia y que la congregación ignoraba esto, aún así debía haber un sacrificio. O sea que no, por eso mismo, sin el sacrificio de Jesús, claro, en este momento dice de los machos cabríos, de los novillos, porque eso era lo que había. Pero ahora, sin el sacrificio de Jesús, no podemos tener excusa de decir por ignorancia. Un ateo no puede decir delante del trono de Dios, no, es que yo, por mi ignorancia, tú me pediste perdón. No, ese tema está clausurado. Salmos 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esto lo dice el salmista, ¿no? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame hasta de los que son ocultos. Por eso es importante, ¿no? Dios renuncia a la justicia de retribución por los pecadores que merecen. Romanos 5:8 dice que Dios perdona a las personas sin merecerlo. Dios lo perdonó a usted y nos perdona a nosotros sin haber hecho ningún mérito, sin merecerlo, porque eso es gracia. Eso se llama gracia, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores murió por nosotros, ¿verdad? Luego vamos a ver la segunda palabra. Vamos a avanzar. No sé si el hermano tenía algo que anexar a la primera palabra. Dice, no, hermano, te estás alargando. Vamos a la segunda palabra que dice Jesucristo en la cruz. Es una palabra de promesa de salvación. Yo le coloco así, una palabra de promesa de salvación. Y está en Lucas 23, del 39 al 42. La voy a leer rápidamente. ¿Se acuerdan cuando con los dos, Jesucristo está crucificado en medio de los dos ladrones? Y dice el 39, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a vosotros y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condición. Nosotros a la vez justamente padecemos porque recibimos lo que merecimos, lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí vienen las palabras de Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso le pongo una promesa, ¿verdad? Una promesa hermosa, qué bonito texto, ¿verdad? Un hombre pecador, un hombre malo, y en su último momento de vida. No, hermano, no era malo, porque los católicos dicen que eres el buen ladrón. el buen ladrón. Ahora es una persona que roba es bueno. Y el problema está en eso. El problema está en que nosotros consideramos que esos ladrones son malos, pero nosotros no tenemos ninguna diferencia al ladrón. Así es. El problema es que nosotros pensamos que hay pecados grandes, pecados pequeños. Que probablemente mentir o decir una mentirilla es menos pecado que lo que hizo ese ladrón en la cruz. Pero no, la Biblia nos dice que todos están destituidos de la gloria de Dios porque todos pecaron. Todos, ninguno se salva. Y Jesús, ustedes saben que lo puso más alto, ¿no? Con tan solo mirar, codiciar, con tan solo pensamiento, ya pecamos en nuestro corazón. Entonces, ahí vemos, ¿no? Que el ladrón crucificado pide misericordia. Y acá vemos varias cosas. Primero, volvemos al texto. Estaba profetizado. Cuando leemos Isaías 53:12, ahí vemos a Jesús, vemos al profeta Isaías que pronostica todas estas cosas que van a hacer. Las profetiza, ¿verdad? Pero también vemos aquí, en este texto, a Jesús como rey.
¿Cómo podemos conseguir aquí a Jesús como rey? ¿Cómo podemos conseguir en este texto donde el ladrón le dice, acuérdate de mí, a ver, se me perdió el texto, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Acaso Jesús le dijo, no, ¿cuál reino? No, yo no soy rey. No, vemos a Jesús como rey, vemos a Jesús profetizando algo, vemos a Jesús diciendo que sí, ¿verdad? Vemos a Jesús como rey. Sabemos que Dios había preordenado esto. Él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pura gracia salvadora de Jesús, pura gracia. Esto se llama salvación sin obras. Para el que dice que tiene que hacer la religiosidad que hay hoy en día, que nosotros para ganar la salvación tenemos que hacer, esto lo hemos hablado muchas veces aquí. Vemos a Jesús como rey, vemos a Jesús omnisciente, ¿verdad? Mostrando sus atributos divinos, se llaman. Dios ha ordenado esto, pura gracia salvadora, ¿verdad? Vean cómo Jesús no lo llama a hacer una confesión de fe. Esto me causa mucha gracia porque en un video que yo hice de estas personas que levanta tu mano, acércate, y obligan casi en las congregaciones a la gente, tienes que pararte para hacer una confesión de fe, y pasa la persona a confesar, repite conmigo, Señor Jesús, yo te acepto como Señor. Esa persona tal vez no volvió a la iglesia, más nunca se congregó, se olvidó de Dios, pero fue salva porque un día hizo una confesión de fe. Entonces a mí me causa risa porque yo me consigo a Jesús en este momento crucificado en la cruz diciéndole, repite conmigo. No, ¿verdad? No, ¿verdad? En este momento Jesús simplemente le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero, y ahí debemos de aclarar algo sobre lo que es el paraíso, porque la mayoría de la gente no sabe lo que es el paraíso. Hablábamos con la hermana él hoy que tenemos un compromiso de enseñar la palabra tal como ella es. Estamos mirando al judío, se llama Baruch Coleman, y él estaba dando esta clase. En el paraíso, cuando él habla del paraíso, el paraíso existió antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él resucita, ya el paraíso desaparece. Y Jesús hace una ampliación a lo que se llama Hades. ¿Cómo se llama? Donde habla el Gehenna, que es en griego, y habla del Sheol, que es hebreo. El Sheol o Seol tenía estas dos partes, y eso lo vemos en la historia de Juan y el rico, de Lázaro y el rico. Cuando Lázaro habla, Lázaro está en el Hades y está en el seno de Abraham, dice la palabra, está Lázaro. El seno de Abraham es lo mismo que el paraíso. El paraíso y el seno de Abraham dejan de existir desde que nuestro Señor Jesucristo resucita. Inmediatamente Él amplía, y todo lo que es el Sheol, que pertenecía, ahí estaba el seno de Abraham, el paraíso, y también el Hades, ya se convierte completamente en Hades, porque ya los muertos no van al paraíso cuando morimos. Ya nosotros vamos directamente al cielo. Ya no vamos al paraíso. Ese lugar lo creó Dios exclusivamente para ese momento. Llegó la crucifixión, Jesús va al fondo de la tierra, le muestra la victoria a Satanás y a sus ángeles caídos, dice, y lleva consigo cautiva la cautividad. En una palabra, las personas que murieron antes de la crucifixión y la resurrección de Cristo, que estaban en el paraíso. Jesús los saca del paraíso y los lleva al cielo en ese momento. A ese ladrón que él dijo que desde hoy estaba conmigo en el paraíso, también Jesús lo transportó directamente al cielo después que vino la resurrección. Pero mientras tanto, ya todo el mundo iba a ese lugar. Ya nosotros no podemos decir, cuando leemos la palabra, que vamos al paraíso, porque el paraíso ya no existe.
El paraíso fue eliminado en ese momento cuando Jesús bajó allá y trajo toda la cautividad con él. Era la cautividad del pecado, y él los saca de la cautividad del pecado, pero él los hace cautivos de él mismo. Cuando dice llevó cautiva la cautividad, es decir, él lo hace, pero cautivos santos, cautivos sanos, y ya no existe más Amén. el famoso paraíso, ni tampoco el seno de Abraham. Y ahí en adelante, porque La es bueno, presencia porque, del Señor. amén, siempre lo leemos, pero nunca lo explicamos. Amén. Que ya no existe ese lugar, ya ese lugar dejó de existir. Amén. Hermano, y donde estaba el rico, ¿sigue siendo ahí el infierno? Sigue siendo, no el Seol, pero la parte que se llama Hades, que es el lugar de los muertos. Así se llama, lugar de los muertos. O sea, Allí está. entonces eso ahí es infierno, entonces. Por supuesto que sí, Ahí- pero no ahí- es. Exactamente, eso iba. Ahí hay que distinguir un poco entre eso, porque recuerden que la primera muerte, segunda muerte, y nosotros vamos a un momento de un juicio. Y en ese juicio, recuerden que dice Apocalipsis que será lanzado al lago de fuego. Ya ese Que será. es el Sheol. Ya ese Es sí el viene siendo el infierno ya por siempre, donde será lanzado Satanás y sus ángeles, y obviamente todas las personas que estaban aún en el otro, llamémoslo así, departamento. Es que el Hades, vamos a aclarar el asunto. El Hades es el lugar de tormento, sigue siendo Sí, el lugar sigue de siendo el lugar de tormento. tormento. El Seol es el infierno, que allí está, pero nadie ha caído todavía al infierno, al Seol, Al lago de fuego. al lago de fuego, porque el lago de fuego, para quien dice la palabra, que fue preparado, Satanás y sus ángeles caídos y todo aquel que lo quiera acompañar. Pero sí en lo que es la otra parte, el otro compartimiento, que Jesús lo amplió, porque quitó de allí el paraíso, el seno de Abraham, y ya vamos directo al cielo, y es todo lo que es el Hades, y lo que era antes el seno de Abraham es completamente Hades, Amén. nada más. También dice la palabra que en esos días el infierno será lanzado también al lago de fuego. O sea que será eso sí completamente un compartimiento. Ahí va. Amén. El Seol es que va para allá. El Seol, claro. Bueno, ese es otro tema muy, muy bonito, interesante, lo tenemos que estudiar en algún momento. Entonces vemos este pasaje que el alma va directamente a la presencia del Señor. Amén. Aprendemos de este pasaje eso, ¿no? Que el alma va directo. Y este pasaje es muy dañado por los testigos de Jehová, porque ellos dicen, ellos no creen en un infierno, creo que los adventistas tampoco. Entonces ellos dicen, no, eso es que según ellos el alma duerme. El alma va a dormir y no va a ningún lugar. Pero en este momento Jesús le está diciendo, hoy estarás conmigo, me parece. Ellos le cambiaron, le pusieron una coma, le pusieron un punto, exacto, sí, y pusieron te que digo nuestro Señor, le está diciendo, te digo hoy, o sea que le está diciendo hoy que estará con él en el paraíso. Esto lamentablemente los verdaderos teólogos griegos, los verdaderamente eruditos, saben que no es así, puesto que en el griego no hay comas ni hay puntos. Y esto ellos no pueden ponerle un punto ahí. Según la gramática tampoco puede ir un punto ahí. Entonces, bueno, ese es otro tema también. Pero tiene que ver con lo mismo, ¿no? Veamos que este pasaje nos muestra eso, que directamente vamos a la presencia de Dios. Amén. Que un día que vayamos a morir, el juicio. O sea, no tenemos ninguna oportunidad más, ¿verdad? No quiere decir que directamente vaya a ser el juicio, porque sabemos que el juicio será después, pero que no va a haber oportunidad para el creyente o para la persona, ¿no? Segunda de Corintios 8 y Filipenses 1:13 nos habla un poco de eso. Si quieren anótenlo, luego lo leen para avanzar un poco. Acá Jesús mostró su empatía como humano y su omnisciencia divina al conocer el estado del corazón y su destino. O sea, véanse, mostró empatía por el hombre, mostró su omnisciencia como divina y al conocer el corazón del hombre y su destino, porque se le dijo dónde iba a parar. O sea, una persona, si no es Dios, ¿cómo sabe eso? Imposible, ¿verdad? Entonces, vamos a la tercera palabra.
Y aquí le puse palabra de afecto, ¿verdad? Está en Juan 19, del 25 al 26. Y lo coloqué en un subtítulo como Jesús, el tierno guardián. Nuestro tierno guardián, ¿verdad? Y dice la palabra: estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio a Jesús, a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Esa es la otra palabra, mujer, he ahí tu hijo. Acá nos enseña a un Jesús que nos ha enseñado durante toda su trayectoria cumpliendo la Escritura, cumpliendo los mandamientos, ¿verdad? Fácilmente cuando nos recordamos de los 10 mandamientos, ¿qué dice uno en Éxodo 20:12? ¿Qué dice? ¿Verdad? Amarás, honrarás a padre y a madre, ¿verdad? Jesús mismo está aquí haciendo un cumplimiento más de ese mandamiento. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y muchos podrán decir, pero bueno, ¿cómo lo honró ahí? Tirándose la otra. ¿Verdad? No. Pero va mucho más allá de eso. Ahí hay que entender un poquito el contexto, que a lo mejor el hermano yo la vi quitándose los lentes y ya sé que lo quiere. Es que no fue cualquier persona que se la dejó. Exactamente. Exacto. Para comenzar, el discípulo Juan, que luego se convierte en apóstol, era primo hermano de Jesús. Porque dice la palabra que es hijo de Zebedeo, ¿verdad? Pero ¿quién era la mamá? Era Salomé, que también estaba ahí al lado, junto con María. Salomé era prima hermana de María. Y yo le hice una pregunta hoy a Estrella en el almuerzo. ¿Por qué Jesús, en vez de decirle a María y señalarle a Santiago, su medio hermano, y a los otros hermanos que tenía, y también ¿cómo se llama? A sus hermanas, ¿por qué no hizo eso? Porque ninguno de ellos estaban ahí presentes. Todos habían cogido la de Villadiego y se habían echado a perder por miedo a que los prendieran y también los crucificaran con Jesús. Pero Juan, el apóstol, que se convierte en apóstol, era primo hermano de Jesús y era hijo de Zebedeo, junto con la señora que acabamos de mencionar. Cuando él le dice al discípulo, hijo, he ahí tu madre, le está diciendo, es tu responsabilidad. Y de acuerdo a los historiadores judíos, Juan tomó muy en serio, y desde el primer momento hasta el último día en que él fue mandado a la isla de Pasmo, él tomó la vida de María como si hubiera sido su propia madre. Y no nos olvidemos que eran primas hermanas, la mamá de Juan con María, que no es María. Volvemos a lo mismo. Los católicos le pusieron María, pero su nombre es Miriam. Y ya dejó de ser virgen, hermanos. Ya no era la virgen, porque ya había concebido. ¿Se da cuenta? Entonces, vamos a llamarla por su nombre, Miriam. Ese es su verdadero nombre, Miriam. Y él la levantó y él la ayudó y fue testigo de lo que María como madre, o Miriam como madre de Jesús, por orden del Espíritu Santo, fue capaz de hacer después. Esas mujeres predicaron el Evangelio todas, desde Salomé, la mamá de Juan, ahí estaba la mamá también de Santiago, que luego se agregó al grupo, María Magdalena, y ese montón de María que la Biblia habla, son un montón. ¿Ves? Que hay que reconocerlo, pero por eso él le dijo eso. Amén. Aparte de eso, hay que aclarar también el contexto que sucede en ese tiempo. La mujer como tal, delante de la religión, delante de la sociedad, delante del gobierno, de todo, dependía mucho de una figura masculina, varonil. No era, una mujer no podía ir al templo como mujer, una mujer no podía hacer ciertas cosas como mujer. Por eso hay que entender mucho el contexto de la historia en ese momento, porque si nosotros, por ejemplo, la teología católica utiliza mucho ese texto para decir, cuando Jesús le dice, he ahí tu hijo, se lo está diciendo
universalmente al mundo, le está diciendo, he ahí la madre, he ahí tu hijo. O sea que Jesús está, según la teología católica, Jesús en ese momento está siendo madre a María de todo el universo, Exacto. de todo el mundo. Y no es así. Y no es así. Por eso es que hay que entender el contexto histórico del momento. Una mujer no podía, y Jesús sabía eso. Jesús se quedó a cargo de María después de que José murió, porque era su hijo mayor. Y él tenía que ser cargo de eso, él tenía que trabajar, él tenía que proveer a su madre, porque ella no tenía otro hombre, él era la figura, y él entendía ese principio. Y él entendía también, que es algo que tenemos que entender todos, que es el mandamiento, honrar a madre y padre, honrarlo siempre. Y Jesús lo demuestra hasta su último momento de vida, dejando provisión, dejando a su madre en un lugar bien. Y como dice el hermano, muchos historiadores hablan de la vida de María después y de la vida de Juan, y aseguran de que Juan la llevó a vivir con él, y se responsabilizó de todos sus gastos, de todo, y la presentaba, que era lo importante, porque una mujer sin, llamémosla así, sin hombre en ese momento, era una mujer abandonada, sin nadie. Por eso uno de los mandamientos que pide Jesús es que en ese tiempo, que era muy importante cuidar a las viudas. Sí, Señor. Porque una mujer viuda prácticamente no tenía derecho a nada. Y Por la cultura. Por la cultura. Hay que entender lo que sucedía en ese momento y no irnos a la ligera y decir, porque le dijo madre, aquí está. No. Hay que tener cuidado con eso. Jesús nos enseña un mandamiento que es un mandamiento también con promesas. Si vemos en Éxodo 20:12 dice, honrarás a padre y madre. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Y tus días sean alargados, ¿verdad? Y tus días sean alargados, que es el único mandamiento, si ustedes ven de los 10, con promesa. Correcto. Y Jesús aquí lo está cumpliendo. Proverbios 23, ¿qué dice? 23, versículo 22 dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no las menosprecies. O sea, hay muchas escrituras que nos hablan de lo que es honrar a padre y a madre, ¿verdad? Aún nuestro Señor con todos sus deberes, que es algo que también tenemos que aprender, algo que tomé de esa enseñanza, que aún Jesús con todo su deber en la iglesia, Jesús no puso como excusa, ya yo estoy, dejo a mi mamá por allá, ya yo me voy, ya yo estoy cumpliendo, consumado es, pues yo vengo a consumar lo que es y ya. No. Jesús aún con todos sus deberes no se olvidó del mandamiento de cuidar a su madre. Y muchas veces vemos hoy en día que bueno, se ve mucho en lugares de donde están los ancianatos, dejaron a sus padres ahí olvidados, ¿no? Eso es triste, bastante triste. Yo no sé si te acuerdas en Venezuela, mamá, cuando íbamos a ver era un tío de nosotros que estaba ahí en un ancianato. A mí me dio mucha tristeza. El hermano mío. Más nunca lo fue a ver la familia. El tío Castro. Y sus hijos teniendo dinero. Sí, lo dejaron ahí. Entonces es triste. Abandonado, Es triste y eso. murió. Y así, ahí es donde está el mandamiento. Y lo que cumple nuestro Señor y lo que nos da como entendimiento que también lo debemos hacer, ¿verdad? Bueno, ya hablamos de lo que cree la teología católica un poco. Vamos a la cuarta palabra. No sé si el hermano quería anexar algo con la tercera palabra. Perfecto. La cuarta palabra es una palabra de angustia. Y aquí vamos a ver otros aspectos de Jesús. Porque recuerdan que Jesús, y esto lo tenemos que entender claro en la teología, que Jesús es 100% hombre, fue 100% hombre y 100% Dios. 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a leer qué dice Mateo 27:46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo quiero aclarar algo. Nosotros como seres humanos, muchas veces cuando sufrimos un abandono, puede ser un abandono por muerte, puede ser un abandono que algún padre lo dejó cuando estaba pequeño, puede ser un abandono de un matrimonio. O sea, eso nos pega, es fuerte, ¿verdad? Ese despegarse de algo con lo que tenemos una comunión es difícil para nosotros, ¿verdad? Ahora no me quiero imaginar cuán difícil fue para nuestro Señor Jesucristo tener, no voy a llamar esa separación y voy a aclarar por qué, porque es un punto muy importante en la teología que quiero que entiendan, pero esa un poco división que hubo en ese momento, en la cruz. Yo me preguntaba mucho
Inclusive cuando yo estaba creciendo en este camino, cuando comencé a ser cristiano, me indagaba mucho por qué Jesús dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Si primero es el mismo Dios, y Dios no abandona a su Hijo. ¿Por qué lo dice? Un pastor me aclaró un poco el panorama, después más tarde fui entendiéndolo un poco mejor y me dijo, bueno, así es fácil porque en ese momento todos los pecados de la humanidad entraron a Jesús y Dios, como Dios es puro, Dios es santo, no puede ver el pecado y Dios apartó su mirada de Jesús y Dios se separó de Jesús. Voy a aclarar algo. Esa respuesta está bien hasta un punto, pero no tan bien. Y ya lo entenderemos por qué. Porque Jesús nunca se separó de su naturaleza divina. Jesús siempre, hasta en el lugar de la cruz, fue 100% Dios y 100% hombre. Lo voy a aclarar un poco porque esto no tiene días, esto tiene años. Hace tiempo existieron personas que propusieron eso y han propuesto todavía eso, de que Jesús no es 100% Dios, de que Jesús es un poquito de la naturaleza, o Jesús es más humano, o tal. No. Ellos lo colocan así. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Esto en la teología se llama la unión hipostática, ¿verdad? Algún día estudiaremos eso. Nunca se separaron. En la cristología bíblica, en el concilio de Macedonia, estoy hablando en el 451, se peleó contra esas herejías de decir que Jesús no era Dios, o que Jesús era un poquito Dios o no, o en algún momento fue Dios y dejó de serlo. Semidios. Era un semidios. Y ahorita, le estoy hablando del 451 después de Cristo. Ahorita, años después, salen los testigos de Jehová, salen todas estas sectas a decir que Jesús no es Dios. Cuando ya esto se peleó hace años. Y ellos hicieron un concilio, y en el concilio dictaminaron unas, digamos, leyes. Jesús es verdaderamente ser humano. Segundo, Jesús es verdaderamente divino. Y ahí, la tercera cosa que ellos dijeron es, hay una distinción, pero no separación. Y estamos hablando de ese momento en la cruz. Aquí se ve que hubo un distanciamiento, hubo un distanciamiento de Dios Padre que Jesús nunca había sentido. Él nunca había sentido ese distanciamiento. Y les aclaro algo, Jesús, cuando lloró sangre, cuando estaba orando, cuando pidió al Padre, cuando oró al Padre que pasara de mí esa copa, muchos pensamos que Jesús estaba diciendo ahí, oh, yo no quiero ir a sufrir los latigazos, yo no quiero sufrir que me claven en la cruz. Muchos pensamos eso, pero lo que más le dolía a Jesús era tener esa división con el Padre, porque Jesús durante toda la eternidad estuvo en comunión con el Padre. Cuando Jesús sufre allá en el Getsemaní, que llora sangre, en ese momento el sufrimiento de Él es pensando en esa separación. Porque nosotros tenemos que entender que nosotros sin Dios no somos nada. Y sin Dios estamos muertos. Pero Jesús nunca había sentido esa división, no separación, esa división. Y en ese momento, por eso digo que lo que me dijo el pastor estaba bien hasta cierto punto, en ese momento Jesús está cargando con todo el pecado. Y Jesús siente esa división. Recuerdan todo lo que sucedió, ¿no? Entonces aquí lo que hubo fue un distanciamiento del Padre. Ese es el sufrimiento anticipado de Jesús en el Getsemaní, como le digo, pasa en esta copa, dice, se refiere a eso, a ese distanciamiento. Isaías 53:10 ya había pronunciado esto, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, lo que respondió el hermano hace rato. Que nosotros decimos, ¿quién lo mató? Lo mataron los judíos. ¿Quién lo mató? Lo mataron los romanos. No, Señor. Yo creo que ayer estaba hablando eso con mi primo y le estaba haciendo la pregunta, ¿quién mató a Jesús? Primeramente Jesús dijo, ustedes no me quitan la vida, yo la doy. Yo la doy. Y la doy, ¿por qué Jesús dio la vida? Señor, si Jesús no lo hubiera dado, ustedes ni yo estuviéramos aquí. ¿Verdad? Entonces, aquí Isaías dice que Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma,
y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Un texto totalmente profético de Jesús, ¿verdad? Entonces, otro texto que habla de lo que está sucediendo. Vamos al punto número 5, palabra número 5, no sé cómo. Palabra de sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, súplica de alivio. Y la nombrábamos hace ratito, ¿no? Jesús está en la cruz, crucificado, pasaba todo esto que estamos viendo, habló todas estas palabras y en un momento llega y dice: tengo sed. Tengo sed. Aquí vamos a ver algo también como cumplimiento de profecía, ¿no? El hermano nos dio con un texto que también habla, no lo quise nombrar acá porque realmente ya él nos adelantó todos esos textos y para avanzar también tenía muchos textos del Salmo 22. Pero aquí lo voy a nombrar, el Salmo 22:15, que ya leímos todo el Salmo. Dice: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en polvo de muerte. O sea, aquí está sucediendo lo que sucedió con Cristo. Cristo está cumpliendo esta profecía. Amén. ¿Verdad? Jesús sufrió, Jesús tuvo sed. Aquí nos enseña nuevamente que Jesús fue hombre, pues siempre 100% humano. Ayer yo veía varias películas que estaban, ahí me quedé tranquilo en la casa mirándolo. Y hubo una película que estaban pasando de los milagros de Jesús. Y me sorprendió porque hay una parte que pasa en que Jesús está pequeño, está niño, él se pierde y va allá al templo, está en el templo, ¿verdad? Y yo me puse a pensar, wow, toda la vida de Jesús que no narra las escrituras, pero si Jesús fue 100% humano y Dios lo usó en el momento como él quería, wow, la vida de Jesús humana tuvo que ser natural como nosotros, sentir, sufrir, le dolían cosas, lloraba, se entristecía, porque fue 100% humano, ¿verdad? Tenemos que entender eso. Entonces aquí nos conseguimos a un Jesús suplicando, que tiene sed, cumpliendo la escritura. Jesús sufrió de verdad. Jesús ya su sangre en este momento estaba a unos niveles de límite. ¿Ah? No solo la sangre que le sacaron en los latigazos. Muchos vemos la película de la Pasión de Cristo en estos tiempos y vemos que hasta se queda corta con todo lo que le hicieron a nuestro Señor. El montón de sangre que derramó cargando la cruz en el camino y lo seguían latigando y llegando a la cruz todavía, ¿ah? Y crucificado tantas horas, botando sangre. Imagínense cómo se sentía de sed. Esa sensación en los médicos es obvio. Uno pierde sangre, ya empieza a secarse de la garganta, empieza a sentir un montón de cosas. Y Jesús sintió esto. Ya nos dimos cuenta su omnisciencia, su divinidad, pero aquí también nos damos cuenta del Jesús humano. Y en Hebreos 12:2 dicen: puesto los ojos en el Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sufrió en la cruz, nos dice Hebreos 12:2, que Jesucristo verdaderamente sufrió. Ahí vemos la humanidad de Cristo, ¿no? Jesucristo sufriendo realmente en la cruz y nosotros lo tomamos tan a ligero, ¿no? Vamos a analizar una pregunta, no sé si que tenía algo en este punto. Vamos a analizar la siguiente palabra, que es una de mis palabras favoritas, la he nombrado bastante en mis prédicas. Consumado es. Y ustedes se imaginarán por qué esa palabra es tan importante. ¿Ah? ¿Por qué esa palabra es tan importante? A mí me gusta el libro que usted me dio del predicador ¿cómo que se llama? Se me olvidó el nombre ahorita de él. Bueno, él. Él cuando predica mucho habla de los mandamientos, ¿verdad? Y pone a la persona cómo se va a justificar delante del juicio de Dios. ¿Cómo usted se justifica delante del juicio de Dios? Y él lo pone como un ejemplo muy claro. Una persona malvada que mató, violó, asesinó, se presenta delante de Dios, de un juicio. ¿Y cómo se presenta? ¿Qué justifica? Dice.
¿Cómo se justifica? No tiene justificación por su propia fuerza. No puede decir, yo hice esto, yo maté, pero yo hice esto, yo mentí, pero yo hice esto. Usted no tiene justificación delante de Dios cuando se presente delante de Él a decir, sí, yo pequé, pero también di a los pobres, pero también di a esto. Así como se quiso justificar el joven rico. Siempre justificándonos por nuestra fuerza. No, Señor. El día que usted se presente delante del juicio, usted tiene un abogado que ya pagó su fianza. Amén. Y ese abogado es Cristo. Y en este momento que está en la cruz, que dice, consumado es. Hermano, la palabra en hebreo, que en estos días le dije a una persona, le estaba hablando de esto, de la importancia de lo que hizo Jesús en la cruz. La persona me dice, bueno, pero Jesús no hablaba griego. ¿Y por qué tú dices tetelestai? Porque la palabra escrita en los manuscritos está en griego. Tengo que explicarle. El Antiguo Testamento se escribió en griego. Se escribió en griego. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Era la lengua que se abrió en ese momento en toda esa región. Y la que los discípulos y los apóstoles continuaron hablando. Ya no se estaba hablando el griego. Tanto así que se llegó a perder el original, el hebreo original, ¿verdad? Entonces los primeros manuscritos los hicieron en griego. Por eso es importante estudiar la escritura en sus manuscritos originales, porque es lo que original se escribió. Nos da más entendimiento de lo que verdaderamente quiere decir la palabra. Esta palabra tetelestai, para darle un contexto, se utilizaba en ese tiempo cuando un artista hacía un cuadro hermoso, contrataban a Leonardo da Vinci y hacía el mejor cuadro del mundo. Al final, su firma era tetelestai. Mi obra ha sido culminada. Ya la terminé, cuando dio la última pincelada. Cuando un arquitecto hacía una gran obra, una catedral y todo quedaba bonita, su última frase era tetelestai. Esa es una frase muy importante. Consumada mi obra. Está lista mi obra. Ahora nos podemos preguntar, Jesús lo dijo en la cruz. Y en estos días alguien se preguntaba, pero puede ser que Jesús en el momento estaba diciendo, bueno, ya mi vida está terminada, estaba culminando su vida. Qué poca visión de lo que hizo Jesús, ¿no? Qué poca visión de lo que verdaderamente significa ese consumado es. Pagado, Él pagó el precio, Él cumplió lo que usted y yo pudimos cumplir. Es la mejor obra de arte que ha sido hecha para el ser humano. Lo que hizo en ese momento, la palabra que Él dijo en ese momento, para mí wow, hermanos, yo no sé qué sienten ustedes cuando escuchan esa palabra, pero a mí me quebranta. Yo cuando leo el consumado es, yo digo, wow, o sea, ¿yo qué soy? Yo no puedo hacer nada. Tú diste todo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Verdad? Un corazón obediente, humillado a Él, reconociendo nuestra falta, nuestros pecados. Esa palabra tan hermosa debe calar en nosotros, ¿verdad? Esa palabra de obediencia de Jesús. Obediencia, pero no obediencia a medio, obediencia perfecta. No es que Jesús dijo, ya se terminó mi vida aquí. Es que dijo, pagué por todos ustedes. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es esa perfección que nosotros tenemos que confiar en nuestro Señor. Filipenses 1:6. Amén, mi hermano. Si es que cuando el Señor habla de consumado es, vamos a entender algo. La tabla de los 10 mandamientos, solamente Él la pudo consumar. Había personas alrededor que estaban escuchándolo a Él. Y más de una de esas personas pudieron entender lo que Él dijo cuando dijo consumado es. Por ejemplo, Caifás, el sumo sacerdote. Porque cuando Dios el Padre escribió la tabla de los 10 mandamientos, la dio, pero también se escribió que era sombra. Todo eso de lo que había de venir. Cuando Jesús habla de consumado es, Él dice, toda la obra que ustedes ninguno pudieron llevar a cabo, yo la he terminado.
Se comenzó en el principio de todas las cosas, ahora yo la estoy terminando. No con mi vida. No, porque yo le estoy dando vida al decir esta palabra. Vida y vida en abundancia. Consumado es. Se terminó aquella regla, aquella ley que a nosotros nos impedía entrar al reino de Dios. Nos impedía entrar al lugar santísimo. Muchos dicen que eso es una, ¿cómo se llama? Algo muy feo que uno diga eso, que uno puede entrar al lugar santísimo. Pero eso fue lo que él hizo. Cuando él dijo consumado es, ¿qué pasó con el velo Se rasgó. del templo? Inmediatamente se rasgó en dos. ¿Qué significaba? Que ese velo todavía en ese templo estuviera completamente intacto. Un velo que tenía miles de años. Si ustedes supieran de lo que ese velo estaba hecho, mire, 50 caballos de ese lado y 50 de ahí, alándolo, no podían romperlo. Nada podía romper ese velo. Y solamente por el Señor decir esas palabras, fue rasgado de arriba hasta abajo. Y ahí le dio entrada a ellos, al lugar santísimo, pero nos dio entrada a nosotros también, a ese mismo lugar. Sí, esa palabra de consumado es, al hermano le causa, a mí también, a mí me pone muy, digo, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer? Yo no puedo hacer nada. Ya Él lo hizo todo por mí. Ahora, ¿qué es lo que nos toca a todos nosotros? Bueno, que ese consumado no haya sido en vano en nuestras vidas. Amén. Y que vivamos a la altura de eso que Él hizo allí, en aquella cruz. 3 horas aproximadamente duró la vía dolorosa, desde donde lo buscaron hasta donde Él, al Golgota, hasta donde Él fue a ser crucificado. Alrededor de 3 horas. Usted dijo 6 horas que duró todo el evento, desde los latigazos cuando lo llevaron ante Pilato y todo ese tipo de cosas. Más o menos alrededor de 6 horas. Pero le digo que cuando el consumado es vino de los labios de Cristo, Él lo dijo: ya cumplí con lo que ustedes no pudieron cumplir. Amén. Sencillo. Gloria a Dios, así mismo. Así mismo. Y esa firma, cuando nosotros hablamos del Nuevo Testamento, bueno, la Biblia a veces nos la dividieron mal, ¿no? Habla del Nuevo Testamento desde el nacimiento de Cristo, pero realmente nuestro Nuevo Testamento comienza ahí. Nuestro Nuevo Testamento, porque si se ponen a ver, Jesús no solo cumplió, como dijo el hermano, los 10 mandamientos, Él cumplió la ley mosaica también. Completa. Exacto. Él diezmó porque tenía que diezmar, Él estaba en la ley. Él cumplió eso, iba al templo, hacía todas esas cosas, todos esos rituales, Él fue circuncidado. Entonces, todas estas cosas las tenía que cumplir Cristo para ser el único que las cumplió. Por eso a mí me da mucha gracia cuando se consigue con el joven rico. Porque es que la pregunta que le hacen al joven rico, bueno, ya tú sabes los mandamientos. Y Jesús se lo está diciendo como con ironía. Ya tú sabes los mandamientos. Ah, no, sí, yo todos los vengo siguiendo desde pequeño. Así. Le digo eso así. De verdad. De verdad, tú los vienes siguiendo, los vas cumpliendo. Entonces, ¿para qué vine yo? ¿Para qué voy a morir? Y aquí, mátenlo a él. Tú lo vienes siguiendo, entonces te falta una cosa. Entrega a todos los pobres. No, ahí hasta ahí llegó. Salió corriendo. Entrega, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Te falta nada más eso. Obviamente Jesús sabía que no los había cumplido. Correcto. Pero también sabía que ese hombre por el dinero era agarrado. Y a mí me gusta de las historias que vi ayer porque paralelan la historia del rico, de ese joven rico, con la de Zaqueo. Con la de Mateo. Paralela la historia porque en el momento consigue a Zaqueo, que es totalmente lo distinto que sucedió con el joven rico, y vienen de contextos diferentes. Zaqueo, odiado por el pueblo judío, porque tú judío y recaudador de impuestos, trabajando para los romanos, robándonos, porque ni siquiera les cobraban lo justo, les cobraban más. Estamos hablando de un apóstol de Jesús. Estamos hablando que posteriormente un apóstol de Jesús escribió parte del Nuevo Testamento, parte de los Evangelios. ¿Ah? Estamos hablando de uno de esos. Y el ladrón y todo lo que vemos. Y el otro,
lo muestran totalmente distinto. El tipo presumía su dinero, cuando veía pobres, llegaba ahí, para que la gente lo viera, tomen fotos, las selfies. Le estoy dando dinero a la gente. La selfie, otra selfie por aquí. Estoy repartiendo comida. Estoy haciendo otro. Daba de sus migajas. Pero cuando se confrontó a Jesús, y me vende todo lo que tienes y regala a los pobres. Ahora miren la contradicción, ¿no?, que vemos con Zaqueo. Jesús nunca le pidió que vendiera todo y lo regalara a los pobres. Sin embargo, ¿qué hizo Zaqueo? Zaqueo dijo: de todo lo que he robado, lo voy a devolver y voy a devolver el triple, a duplicarlo. O sea, lo que le pidió Jesús al otro que lo hiciera, que parecía justo delante de los hombres, se lo pidió a un injusto, al más pequeño, y el más pequeño sí tuvo quebranto de corazón y sí lo hizo, y aquel no lo hizo. O sea, ahí vemos esa contradicción que me acordé ahorita. Entonces, bueno, etapa en el consumado es hermoso, ¿no? Esa firma del Nuevo Testamento de nosotros. Entramos en el nuevo pacto de la gracia. Amén. Cuando Jesús dice eso, ya entramos en ese pacto, ¿verdad? Entonces, luego nos vamos a conseguir con la última palabra de Jesús en la cruz. Y dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Eso lo hemos visto en películas, ¿no? Cuando Jesús ya dice esta palabra, mirando hacia arriba y la culmina. Aquí Jesús estaba narrando otra escritura, que está en el Salmo 31. Salmo 31 dice exactamente lo mismo. David, y parece que se me perdió la otra parte. Sí, David dice lo mismo, ¿no? Sí, bueno, si leemos el Salmo 31:5, si lo tienen por ahí, que leí que lo había anotado acá. 31:5. Sí, no me sacaron una página. Amén. Ya lo tiene el Magaleo. Sí. Dice así, Salmo 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Amén. Entonces el mismo Jesús cita las escrituras en este momento y termina con una oración al Padre, ¿verdad? Termina con eso maravilloso, ¿no? Que ya en sus manos encomienda su espíritu. Entonces, hay mucha enseñanza que se puede sacar de estas 7 palabras que parecieran pasar por desapercibidas, simplemente 7 palabras que dijo Jesús en la cruz. Y entendiendo que el número 7 tiene mucha relevancia en las escrituras, ¿no? 7 días para la creación, hay tantas cosas que fueron 7, ¿no? Por ahí quieren agregarle un poco a algunos lugares cristianos que le ponen los 7 derramamientos de sangre. Inclusive, yo recuerdo que en esta época, en la iglesia donde yo iba, predicaban sobre los 7 derramamientos. Eso fue una cosa inventada, más que todo inventada en el catolicismo, pero años y años después, ahorita el cristianismo lo ha traído. Hay un pastor en Colombia, y no recuerdo el nombre, César Castellano. Él trajo esa nueva filosofía de los 7 derramamientos. Hay que orar por los 7 derramamientos. Entonces, la sangre que brotó cuando le pusieron las espinas a Jesús significa la prosperidad. La sangre que botó del costado significa no sé qué cosa. ¿Cuántas entonces fueron? Nada más fue una, ¿no? No, o sea, en realidad esa filosofía o esa teoría sería muy compleja, porque si nos ponemos a sacar que los derramamientos de sangre significan algo, o por también lo que han agarrado los cristianos, de agarrar la sangre de Cristo como un amuleto para hacer cosas, te bendigo con la sangre de Cristo, te chupo con la sangre de Cristo, te hago con la sangre de Cristo, te compré un carro nuevo, rellénelo con la sangre de Cristo. Ya, eso es un amuleto. Sí. La sangre de Cristo, cuando podemos ver que sí, la sangre de Cristo tiene poder, pero poder para salvación, el poder que nos dio para redimirnos. Pero no tiene poder para que usted ande ungiendo cosas. Por más que usted diga que me unjo cosas, eso no es bíblico. No veo a ninguno de los apóstoles ungiendo cosas.
Y eso se lo sacan del Antiguo Testamento, que era un tipo y sombra de lo que hizo Jesús. Cuando el pueblo de Israel manchó las puertas de las Te casas. juro, mi hijo, antes de que te vayas para el trabajo con la sangre de Cristo. Exacto, esos son ideologías que se han sacado, pero las escrituras nunca nos han enseñado eso, No. ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos con mucho valor la sangre de Cristo, obviamente. Sin ella no hubiera redención de pecados, Así es. ¿verdad? Entonces pues tenemos que entender eso.